¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vía Pública. En la jornada de hoy, al margen, por supuesto, de un montón de noticias políticas y de crónica internacional, temas que, por supuesto, vamos a analizar durante nuestro programa, nos vamos a ocupar, sin embargo, de una persona, de una figura. Esta madrugada se conocía la muerte de Luis María Bonini, víctima de un cáncer fulminante a la piel. Vamos a hablar del legado, del trabajo que hizo junto a la selección, pero no solamente allí, sino que también en montones de otras esferas del mundo futbolístico. El aporte que dejó una figura que, déjeme decirle, me tocó conocer muy de cerca. Trabajó como comentarista aquí en TVN hace algunos años, prácticamente un hombre negado a las entrevistas. Tuve la posibilidad de poder, sin embargo, entrevistarlo en el programa El Informante. Vamos a hacer un relato bien en primera persona, la verdad, de quienes lo conocimos y con los invitados que vamos a tener más adelante, hablar de él, y vamos a aprovechar también de hablar un poco de fútbol y qué está pasando con Marcelo Bielsa en el Lille. Digamos, salir un poquitito de la política, que va a estar presente, pero no necesariamente en el panel, sino que ahora queremos acercarnos también a otros temas. Este nos pareció relevante y al menos un mínimo homenaje a una figura que conocimos tan de cerca, pero que generó también un aporte tan relevante en el trabajo que se hizo con esa selección de fútbol tan histórica. Vamos a mirarlo en los próximos minutos. Antes, anticipemos algunos titulares también de temas que nos van a acompañar en nuestro programa, como por ejemplo que el senador Manuel José Osandón entregó finalmente su apoyo a Sebastián Piñera, mientras que Alejandro Guillé presentó su nuevo equipo de coordinadores. Codelco reportó este jueves 1.614 millones de dólares en excedentes, superando en 6 veces lo establecido como meta por la estatal. Este resultado se explica en parte por un alza que tuvo el cobre, pero también por una gestión que se ha venido haciendo en el último tiempo. Ya vamos a ir con eso también. La Armada Argentina confirmó que se registró una explosión en la zona donde se busca al submarino San Juan. Los familiares indignados, los familiares de los tripulantes, están responsabilizando a las autoridades. También les vamos a contar de eso en los próximos minutos. Les decíamos al comienzo del programa, este jueves murió una de las figuras más queridas, más carismáticas de nuestro fútbol, el preparador físico argentino Luis María Bonini, un colaborador muy estrecho de Marcelo Bielsa, formador de la llamada Generación Dorada, que murió víctima de un cáncer. Jugadores, dirigentes y hasta la propia presidenta Bachelet lo recordaron con muchísimo afecto. Nos movemos ahora en la entrada, si no nos damos. Nos movemos ahora, si no nos damos. ¡Chupete la concha a tu hermana! ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! Este es quizás el momento clave para entender el éxito del ciclo Bielsa La Roja, y donde Luis María Bonini fue una pieza fundamental, porque si Bielsa fue el líder distante, Bonini fue el PF estricto, pero también el consejero oportuno para varios de los jugadores de una generación única. Es parte del legado que deja el profe Bonini, que este día jueves 23 de noviembre toma más relevancia que nunca. ¡Dice la familia, carajo! ¡Vamos! No regales nada, dale! ¡Vamos, un huevo! ¡Vamos, un huevo, dale! Lamentablemente durante la noche falleció Luis Bonini. 69 años tenía Bonini cuando su cuerpo dijo basta tras una larga batalla de 7 meses contra el cáncer. Una falla multisistémica terminó esta madrugada con la vida de este hombre oriundo de Punta Alta, Buenos Aires. Mientras su círculo cercano eligió discreción y silencio en su adiós, el mundo del deporte recogió con asombro el deceso del profesor, preparador físico y comentarista deportivo. Bueno, preparador físico de la selección argentina, de la selección de Chile posteriormente, falleció hoy. Con un tipo, insisto, con los que hemos hablado y que lo han tenido súper querido, sí. Una mano derecha para el loco Marcelo Bielsa y bueno, lamentablemente ha perdido la vida. Hola, Jan. Hola, profe. ¿Cómo te va la vida? Todo bien. Tanto tiempo. Bonini. Cercano como pocos a sus jugadores, son ahora las estrellas de La Roja quienes despiden al profesor. Un momento bien complicado de mi vida, que fue el año 2011, cuando perdí a mi padre. Lo sentí a él como padre, de hecho lloré con él producto de la pérdida de mi papá, así que como manifiestan los chicos de que era prácticamente un padre para nosotros, yo sí lo sentí también. Uno se iba insertando dentro de la familia, ¿no? Y bueno, entonces uno queda muy impregnado de eso. Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Pinilla lideraron los mensajes de despedida al profe en una instancia que también tuvo a otras figuras destacadas del fútbol como Juan Pablo Sorín, Diego Simeone y Javier Mascherano, recordando la carismática figura de Bonini. Condolencias a las que también se sumó la presidenta Michelle Bachelet. Sin duda yo creo que todos los que
Tuvimos la ocasión de conocerlo por un lado y ver cuán comprometido estuvo con Chile en un momento muy épico para nuestro fútbol. Estamos muy tristes y lamentamos mucho. Mandamos un gran cariño a su familia. Y en una ocasión le manifestamos al profe que estábamos cansados. Y Marcelo dice, muchachos, tengo entendido que alguien está cansado. O sea, nos empieza a preguntar uno por uno. Y existió que nadie estaba cansado, o sea, ¿no? Y después de esa reunión viene el profe y literalmente nos dice, ustedes son unos cagones, dice, no se atrevieron a decirle lo que me dijeron a mí. Por ahí me avivo y le digo, Marcelo, ¿por qué le interesa Chile? Y me dice, no, porque vamos a ir a Chile. ¿A dónde? Digo, a Chile. No, ni en pedo. Le digo, ¿qué vamos a ir a hacer a Chile? Así comenzaba el camino que uniría a Luis María Bonini y nuestro país en una relación casi ininterrumpida desde aquel 2007. El hombre que recorrió medio mundo encontró en Chile cariño y respeto. Este era al fin su lugar. Y transmitírselo a todo el mundo que él, más allá de un preparador físico, era alguien que se encariñó de tal manera con nuestra tierra que vino a terminar sus días aquí. Y siempre la talla a flor de labio, a flor de día, siempre él con la convicción de que todo era maravilloso, era lindo. El Athletic de Bilbao despidió con un homenaje a Bonini, que tuvo una extensa trayectoria en clubes tan diversos como Ferrocarril Oeste, Monarcas y la U de Chile, aunque sus mejores momentos fueron con Bielsa, a quien acompañó en el Atlas mexicano, Español de Barcelona, la selección argentina y claro, la Roja, donde el propio Bonini dice que no consiguió sus mayores títulos, pero sí alcanzó un sueño. Por eso hoy la ANFP recordó el legado del profe con banderas a media asta. ¡Chupete la concha, tu hermana! ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! Yo creo que el Chupete no se va a olvidar nunca, pero nunca en su vida, y le va a contar a sus hijos y le cuenta a sus nietos. El último que dijo adiós al profe fue el Chupete Suazo, que en su estilo silencioso despidió a Luis María Bonini, cerrando quizás un círculo mágico, porque aquella arenga dedicada al delantero simboliza muchas cosas de la generación dorada, pero principalmente la esencia y carácter del profesor, la disciplina, la sonrisa, el buen humor, la decencia a toda prueba, imágenes y recuerdos que a partir de hoy se transforman en inolvidables. Fracaso es cuando uno abandona. Fracaso es cuando uno deja de pelear. Mientras tanto, siempre victoria. Tenemos compañeros con los que vamos a mirar un poco el legado de Luis María Bonini. Ernesto Díaz Correa, periodista de Radio Cooperativa. Gracias por estar aquí, amigo. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Está con nosotros un agrado. Gustavo Huerta, comentarista de TVN Deportes. Gracias, Gustavo. Bienvenido. ¿Cómo no? Buenas noches. Y, no encontramos a nadie más, así que llamamos a Rodrigo Goldberg, comentarista de deportes. ¿Qué pasa? Gran presentación. Todo serio, ¿eh? Muy amigos hace muchos años. Tenía que hacerlo. Muy bien. Gracias por la conversación. Está esperando el catering acá, pero parece que ganaste la apuesta. Programa, no. Oiga, no. Usted sabe, estamos en el periodo de austeridad. Ahora le digo por ahí. Sí. Algo viene en el acta del Congreso. Sí, exactamente. Bueno, parto contigo. ¿Cuál es tu acercamiento emocional con Luis María Bonini? A ver, yo no lo conocí, no trabajé con él, sí fui testigo de su trabajo, de lo que él hacía, y además también cuando uno recoge los testimonios de los jugadores, no solamente los jugadores, sino que la gente que se relacionaba con él, y probablemente para la gran mayoría de la gente el preparador físico es el que te hace correr, el que te pone los conos y te dice de dónde llegar hasta dónde, pero el preparador físico cumple una función muchísimo más grande que esa, pero muchísimo más grande. Él muchas veces es, como lo decía Pablo Contreras en la nota, los jugadores llegaban y hablaban primero con él, después con Marcelo Bielsa. Claro. Y muchas veces el preparador físico es ese amortiguador, ese como cuando el jefe está arriba y te pone la máquina encima, tú con el que vas es con el preparador físico o con el ayudante. Y Bonini cumplía precisamente esa función. Entonces, su labor no era solamente ser el preparador físico, era también ir observando el comportamiento, observando las caras, ver qué jugadores están en su mejor momento, quiénes no, a quienes podía exigirles más, a quienes tenía que aguantarlos un poco y formar ese nexo, sobre todo con una persona que tenía un trato súper
más impersonal, que era Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa los trataba a todos los jugadores de usted, no se sentaba a comer en el comedor con ellos, o sea, una persona más ajena. No era del trato del abrazo con el jugador. Entonces, en ese aspecto, un preparador físico las oficia de todo. Además de PF, es amigo, es papá, es consejero, presta la oreja para alguna pena. Por eso que por eso que los jugadores, cuando tú veías la imagen, lo abrazan y lo quieren, porque es un tipo que de a poco se empieza a ganar a los jugadores y que al final todos terminan rendidos a sus pies. Él hizo mucho esa pega en particular, era bien impresionante. A mí me tocó, yo contaba al comienzo del programa, entrevistaron en El Informante, pero en todo el trabajo previo, preparando esta entrevista y conversando con quienes habían estado cercanos a él, decían, sí, fue un preparador físico muy excepcional como tal, ¿no? Como un papá. Exacto. Muchos jugadores, muchos futbolistas de la selección chilena de esa generación lo describieron así. Porque un papá te entrega consejos, un papá te entrega afectos, te entrega cariño, un papá te reta, un papá te dice, oye, por este lado no. Y eso era Bonini, eso es lo que él hacía con la relación que él tenía con los jugadores, como bien señalaba Polaco, que en estos cuerpos técnicos se da efectivamente, sobre todo cuando la figura del jefe, en este caso Bielsa, es la figura de un tipo imponente que genera respeto, pero que es muy distante. Entonces es el ayudante o es el preparador físico el que tiene que estar cercano. Y esa era la función que tenía Bonini. Por eso yo lo califico como una persona entrañable, porque es de mucho afecto. Y eso me tocó compartir con él cuando comenzamos nuestras transmisiones de la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde también ahí compartimos con Ernesto en su relato, y posteriormente en programas todos los fines de semana. Allá tenía un programa diario que era el Te Quiero Ver, claro. Me tocaba conducirlo, pero era su programa, él era el protagonista, él era el que contaba siempre una anécdota en los últimos 10 minutos de programa, y con el equipo que estaba ahí en Brasil fue así, y con todos. Hoy día también lo comentábamos dentro del equipo de deportes de prensa, todos contaban alguna experiencia. Y la conclusión que él fue con el jefe, con el comentarista 1, tuvo el mismo comportamiento y la misma actitud que el periodista en práctica. Todos decían lo mismo, o sea, él no hacía diferencia, no hacía ningún tipo de distinción, y muy contento, muy alegre. Y eso es lo que generó en esta selección. Y de repente la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos, ¿por qué se genera esta repercusión de Bonini? Porque quizás millones no lo conocieron, no tuvieron esta cercanía, pero yo creo que es porque finalmente él trascendió el ámbito deportivo, que fue con Marcelo Bielsa el que marcó un antes y un después en la historia de nuestro fútbol, pero que no tiene que ver necesariamente con el éxito deportivo, sino que también este cambio de mentalidad, del poder ganar sí o sí, de enfrentar las grandes potencias, de lo que pregona y el discurso de Bielsa, pero que obviamente va muy ligado a su trabajo, al trabajo de Bonini. Es un buen punto Gustavo. ¿Por qué en esto crees tú que genera esta repercusión? Porque hay gente hoy día me preguntaba, como que no lo tenía tan asociado, no sabía que era tan importante. Durante el día que se lo encontraron en los portales de noticias, en la radio, en la televisión, durante el día se hablaba mucho de Bonini. ¿Por qué generó tanta repercusión? Por la convicción que tenía él con los jugadores, por el cariño que le tenía a cada uno de ellos, porque solamente no le hablaba de la parte física, de la parte estratégica, de la parte táctica, sino que también le hablaba de lo que iban a hacer ellos el día de mañana, porque eran unos cracks. Les enseñaba cómo podían administrar su dinero, les enseñaba cómo podían capitalizar mejor, porque se iban a ir a Europa, que tenían que hacer un buen contrato, que tenían que tener un buen representante, que ellos iban a ser ídolos y por lo tanto tenían que ser respetados, y para eso ellos tenían que ser profesionales en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Si no eran grandes futbolistas, iban a ser grandes personas después, pero ese legado tenía que quedar siempre en los jugadores, y lo sintieron de esa forma, porque el cariño y el afecto que le tienen los jugadores es extraordinario. Tú conversas con Mauricio Isla y él fue quien lo formó junto con Marcelo Bielsa, porque acá hablamos de Bonini, pero también tenemos que hablar de Marcelo, porque era el equipo, y el nexo de los jugadores era Bonini,
porque le entregaba a los jugadores listos para que Bielsa hiciera el trabajo táctico y estratégico dentro de la cancha, y Bonini era el que los motivaba cuando llegaban cabizbajo, los levantaba y era el que los hacía correr y les decía que iban a ser grandes estrellas del fútbol. Si me permite, Juan Manuel, a propósito de lo que dice Ernesto, que coincide también, y entre Brasil y estos 2 años y medio que compartimos trabajo hubo varias comidas, almuerzos, y él relataba estas anécdotas. En ese cuento uno siempre está súper enganchado y contaba todas las cosas muy bien. Solo escucharlo. Muy entretenido. El informante tú estás ahí. No, y además no solamente ahí, sino que voy a hacer cometer una infidencia, pero con la Andrea Vial, entonces productora ejecutiva del informante, desarrollamos una relación de amistad con Bonini porque además lo perseguimos mucho tiempo porque no quería dar entrevista. Y bueno, él trabó una particular relación de amistad con la Andrea Vial, bueno, conmigo también, hasta que lo logramos convencer, pero bueno, y con Cristian San Miguel, director del glorioso director de televisión, director del Informante, particularmente con él, mucha amistad. Entonces se sentaba a tomar café con él y cada café era una experiencia, era una anécdota. Y sabes que, por lo que decía Ernesto, él contó una vez que tuvo que viajar a Europa porque Marcelo Bielsa iba a hacer una nómina y necesitaba tener un jugador en buenas condiciones para ser nominado a la selección chilena. Y resulta que este jugador no estaba jugando en ese equipo en Europa, en la banca o ni siquiera citado. Y le pide viajar. Entonces, a la previa de una entrega de nómina, viaja a Europa Bonini, va al entrenamiento, se encuentra con el futbolista. Profe, ¿cómo está? ¿Y qué viene? No, te vine a ver, para ver cómo está. Perfecto. Te quiero invitar la noche a comer. Vamos a cenar. Perfecto, profe, ningún problema. Vas con tu mujer. ¿Con mi mujer? Bueno, ok. Yo te paso a buscar. Yo tengo listo el restaurante. Ok, fueron los 3. Bonini se sentó frente a la esposa del jugador. Y el jugador al otro lado. En los primeros minutos, Bonini no tomaba en cuenta al futbolista y hablaba solamente con la esposa. Y le decía, ¿qué tal la experiencia de vivir acá en Europa? Maravillosa, profe, espectacular. ¿Qué tal la casa que tiene? Oh, si la conociera, profe, preciosa. Es grande, ¿no? Sí, grande. ¿Y como la de Chile? Oh, 3 veces más grande la de acá. ¿Tus hijos cómo están? No, muy bien. El barrio, los amigos. Oh, ¿te gustaría volver a Chile? No, la verdad que no. No es que no quiera, pero aquí estoy. Y ahí recién le dice al jugador, ¿te das cuenta de lo que puedes perder? La experiencia que está teniendo tu mujer y tus hijos y lo que le puedes dar en el desarrollo familiar de cómo estás viviendo, pero por tu culpa puedes perder esto porque no estás jugando y no tienes actitud y todo. Ese jugador y la mujer lo miraban así. A la semana lo llamó el entrenador de ese equipo, a Bonini. ¿Qué hiciste con este jugador? ¿Por qué? Vuela a los entrenamientos. Vuela, no, ya está citado, es titular, ya listo. Y bueno, recuperó y fue nominado por Bielsa. ¿Lo motivó? Exacto. ¿Lo por motivó? eso tenía esa relación de papá. Claro, porque muchas veces pasa este fenómeno que... ¿Te echáis los huevos afuera? No, más que echarse, es que de repente no logras asimilar todo. No logras asimilar y de repente te entra una cuestión que es como un poquito de pánico, de decir, pucha, estaré o no a la altura, y de repente una cuestión de actitud nomás, de repente creérsela y de decir, aquí estoy. No es que no quieras, es que a veces... diga. Y que alguien te lo diga. Sí. Porque muchas veces necesitas a alguien que venga como de afuera, porque te lo dice tu entrenador, te lo dice, pero cuando llega alguien de afuera que no está imbuido en ese ambiente, de repente te dice, oye, como en buen chileno, pégate los cachofazos, mira dónde está y mira lo que puedes perder, lo que puedes ganar. Y ahí uno como que, oye, es verdad. Por eso, imagínate, él cuenta esa anécdota y hay miles más, de esa la labor de un preparador físico, que uno pudiera pensar, no, el tipo solamente está haciendo... Quiere decir eso, y nada que ver, es otra cosa. Es mucho la labor que tiene que hacer un hombre, que más encima es una labor bien jodida, porque uno como futbolista, al preparador físico al principio le tiene mal, porque el que te saca la cresta, el que cuando uno está ahogado te sigue tirando con el látigo y uno no tiene aire y está con cara de perro así diciendo, no, tenés que seguir de nuevo. O como me pasó tantas veces con otros buenos preparadores físicos, estamos terminando un trabajo ya pero destrozado y había un jugador que cometía una falta, no sé, en vez de dar la vuelta al cono por acá, la daba por dentro. Momento, empecemos todo de nuevo. Se paraba porque toda aquí la práctica. se paraba toda la práctica. ¿Por qué? Porque había un compañero que había cometido un error, así que empezamos todo de nuevo. Y solamente por girar distinto. Claro. Y ahí uno, al preparador físico, al principio, y así, uno lo odia. Sí. Pero después, cuando empiezas a darte cuenta
de lo importante de su trabajo y te das cuenta que todo lo que él hace dentro y fuera de la cancha, hay uno los pone aquí en un altar. El preparador físico es un elemento fundamental. Por algo hoy día, antiguamente, y Gustavo, tú que eres... ¿Sí? No, sí que eres más viejo, pero... No, sí soy viejo. Pero ya te lo dije. Antiguamente había un entrenador, y el entrenador se quedaba con el preparador físico que había en el club. Sí. Hoy día no. Hoy día los cuerpos técnicos van de club en club. O sea, se va el entrenador, el preparador físico, el preparador de arqueros incluso, y van de club en club. No es el que me toca a mí. Hoy día van por equipo, entonces eso es muestra una evolución que ha tenido el fútbol en eso. A mí me tocó vivir grandes momentos con Luis María Bonini en cuanto a los entrenamientos, muchas veces en Europa. Una vez un jugador en Alemania, estábamos en la práctica, en la primera práctica, no aguantó el ritmo de Luis María Bonini y no aguantó el ritmo de los que venían desde Chile. Los que se habían transportado, los que habían llegado a Europa a entrenar, tenían un ritmo extraordinario. Pero habían jugadores en Europa que no estaban bien físicamente y cuando llegaban a entrenar en la selección, el ritmo que le sacaba Bonini junto con Bielsa y también Berizzo y Quiroga, que eran parte de todo el staff técnico, no lo soportaba. Siempre tenía algún problema de desgarro, una contractura y tenía que abandonar la práctica. Pero ese jugador después fue llamado de nuevo y se metió de lleno y logró meterse en el grupo como uno más. Pero era de calidad, era un jugador bueno, era un jugador que estaba en Italia, pero siempre tenía problemas físicos cuando lo agarraba a Marcelo. Nosotros, en esta conversación que tuvimos con él en el Informante, en junio de 2014, que es un informante que está disponible en todo caso en la web de 24horas.cl, hay un montón de cosas. Javier Bellieli Orellana, nuestro periodista del Informante, se dio el trabajo de seleccionar algunas cosas que les quiero invitar a ver a continuación de ese diálogo que es glorioso que tuvimos con Bonini. Mire. Habíamos ido a jugar a Colombia, ¿no? Y nosotros habíamos ido 2 meses antes a buscar cancha. Habíamos elegido una cancha que estaba muy linda, preciosa, una cancha de un equipo de segunda división. La voz corta por una anécdota mucho más larga, ¿no? Pero bueno, habíamos señalado esa cancha, la alquilábamos, estaba todo bien. Entonces llegamos 2 días antes para aclimatar el equipo, porque nosotros, si ganábamos a Colombia, clasificábamos. Y Colombia era la última posibilidad que tenía de clasificar. Si perdía con nosotros, quedaba fuera. Era el anteúltimo partido de la eliminatoria. Y entonces fuimos 2 días antes. Yeah. Y cuando vamos a entrenar, nos subimos arriba del bus y llegamos a la cancha de entrenamiento y yo siempre bajo primero, previendo que no pase nada, qué sé yo, bajo primero y veo la cancha. Y cuando veo la cancha era un patatal, pero un patatal. No había una hoja de pasto, no había nada, nada. Y yo siento que bajaban los jugadores y un silencio, y yo no quería mirar para atrás, ¿no? Y por ahí miro para atrás y los jugadores blancos mirándome. Habían hecho un rodeo, habían destruido a propósito la cancha donde íbamos a entrenar. Y yo pensaba, cuando el loco vea esto, renuncio, me tengo que ir, renuncio. Y vamos caminando y a medida que entramos a la cancha se escucha la voz del loco Valdivia que grita, ¡profe! Anoche tocaron los Rolling. Y eso distendió tanto el ambiente que el loco lo juntó a todos y le dijo, el profesor eligió esta cancha porque el que juega en esta cancha mañana gana el partido. Y el loco entrenó normal. Entrenó normal y yo le decía, Marcelo, le vamos a romper el tobillo a una. No pasa nada, no pasa nada. Pero fue muy bueno. Un aplauso a Bonini, que está increíble. Tuvo un gesto hacia mí que a mí me emocionó. A ver. Cuando él llega al Barcelona, antes de la presentación, me llama por teléfono. Yo estaba en el Athletic. Y me emocionó porque digo, ¿de dónde sacaste el número de teléfono? Había llamado al club de Barcelona, había pedido el número del Athletic de Bilbao, consiguió el número y me llamó por teléfono. ¿Y qué le dijo? No, para saludarme, para agradecerme, para que estaba contento de estar en el Barcelona. Pero ese gesto que vale más que las palabras, ¿no? De haberte llamado. Lo que te muestra que somos la leche.
todo el mundo piensa rápidamente que el jugador de fútbol es un ser inculto, un maleducado, y no es así. Hay que ver de dónde vienen, no todos, pero hay que ver de esa diversidad que hablábamos. Los buenos entrenadores, hay muchos buenos entrenadores, le dan al jugador un sentido de la responsabilidad que la va desarrollando a través de todos los días, de todos los entrenamientos. Pero a su vez, jugadores importantes, no hablemos de Bielsa, que yo ahí me siento impregnado porque tantos años juntos, somos amigos, pero vos tenés tipos como Guardiola, como el mismo Mourinho, como Del Bosque, tipos que le dan mucha libertad al jugador, con mucha responsabilidad. Y el jugador tiene una libertad total para decidir su vida. Pero si se equivoca en cómo la decide, automáticamente queda fuera del grupo. Y eso es lo que al jugador lo va moldeando. Por eso las normas tienen que ser sencillas, tienen que ser pocas, tienen que ser creíbles. Aunque parezca una tontera, para estar en una selección, la primera regla es querer estar. A nosotros no nos interesa el mejor jugador que no quiera estar. Yo quiero el jugador que juegue como juegue, pero que esté. Otra regla muy tonta, pero que hace mucho al grupo, es el respeto por los horarios. Porque son 23 y si uno llega 2 minutos tarde y el otro día otro llega 2 minutos tarde, es que como que te falta el respeto al compañero, como que falta el respeto al que se está matando también por vos. Esas son reglas tontas, reglas esenciales. La otra regla que uno tiene que ponerle al jugador dentro de lo que es la diversidad es que lo que no se negocia es la creatividad. O sea, yo te traigo a vos porque tenés un bagaje de cualidades. Ponelas en juego. No importa que te equivoques, ponelas en juego. Nosotros te vamos a cubrir. Nosotros somos el equipo, no el cuerpo técnico. Pasaba Gustavo Polaco en esto, que Luis María además te hablaba y era imposible que uno no se concentrara completamente, te capturaba completamente la atención. Sí. Pocas veces me ha pasado en el público, el informante, que nadie no volaba una mosca, estaba todo el mundo muy pendiente de lo que decía. Sí. Tenía ese carisma, además, de la manera de hablar. Déjenme hacerles una... Perdón, es que fíjate que de esa manera de hablar... Sí. ¿Por qué ocurre eso? Y ocurre, le ocurre al público, a nosotros, a la gente que va al estadio, y le ocurre también a los jugadores, es porque lo que él dice lo puedes ver reflejado. Porque en Chile y en el fútbol nosotros hemos visto un montón de gente que viene y que pregona y que va a hacer una super revolución y no pasa nada. Entonces, cuando llegan ellos acá y vienen con ese discurso de ser mayores protagonistas, de ser un equipo de alta intensidad, o sea, yo creo que todo el mundo, todos los equipos del mundo quieren jugar como el Barcelona, quieren jugar como el Real Madrid. Pero otra cosa es lograrlo. Y para lograrlo necesitas de los 5 elementos que requiere un futbolista: el técnico, táctico, físico, reglamentario y psicológico. Y ahí es donde viene la contraparte. Marcelo Bielsa tenía una idea, que era cómo quería jugar la selección chilena. Pero para esa idea necesitaba un rendimiento físico acorde. O sea, no sacaba nada con decir, mira, vamos a hacer tal y tal cosas y después tenés puros burros caminando. No, sí. O sea, necesitaba un preparador físico y una preparación tal que les permitiera rendir a lo que el técnico quería. Entonces, al final, lo que él decía se cumplía justamente porque tú veías esta consecuencia. Pero tenías que convencerlo por la cosa. Tenías que convencer, claro. Había que convencerlo. Y la convicción que él tenía era enorme. Y el jugador le creía 100% porque lo convencía de tal forma que el día de mañana iba a ser crack. A propósito de Bielsa, ¿qué está pasando con Bielsa en el Lille de Francia? Porque durante la mañana decía, no, Bielsa viene bajando a Chile, decían a ver a Bonini, que sabía que estaba muy enfermo, que estaba en la fase terminal. Después decían, no viajó a Chile, lo vieron en Francia. Después no, que en Francia andaban por hecho que lo habían desvinculado el Lille. ¿Qué pasa con Bielsa? Es todo muy raro. Nunca había visto que a un técnico lo suspendieran de manera provisoria. O lo echas o en circunstancias de resultado adverso renuncia. Pero está suspendido, ¿no? Claro, esa es la versión oficial de que está suspendido. Claro. Pero hoy hubo también información que provenía del club y que entregó la prensa francesa respecto a que esta suspensión provisoria no tenía nada que ver
con este supuesto viaje que él podía hacer o haber solicitado permiso para venir a Chile a ver a su amigo. El club no está pasando por un buen momento futbolístico, va penúltimo, está pasando por un grave problema financiero, económicamente horrible. En circunstancias así tú echas al técnico y le pagas la indemnización, pero él tiene contrato hasta el 2019, Bielsa es uno de los más caros del fútbol francés. Entonces como que parece que Lucas para esa indemnización tampoco hay, pero la figura es muy extraña. Lo cierto es que hoy día Bielsa sigue en Francia y vino a ver a Bonini antes que se iniciara la Liga Francesa. Pero, él vino a ver a Luis María Bonini para ver cómo estaba cuando ya Bonini, su amigo, su escudero, se estaba tratando el cáncer. Y por el tema de Bielsa, a mí igual me llama la atención. Ellos trabajaron, ¿cuánto? ¿21 años? Más de 20, sí, de todas maneras. En el tema profesional uno puede decir que son parecidos, por lo que uno escucha y conoce respecto al profesionalismo, que son minuciosos, muy rigurosos, que son con la convicción, riguroso, como dice Pulá, con la convicción que dice Ernesto. Pero afuera a mí no me calzan mucho, Pero ahí dice uno el complemento. Porque Bielsa, el hombre el distante, el serio, el que no toma en cuenta al jugador. Bonini, un tipo afable, entretenido, que te engancha. Y yo decía, ¿cómo? Y yo le pregunté, de verdad, no una, ni dos, yo creo que unas 3 veces, porque cada vez que me contaba anécdota, me surgía la pregunta, decía, pero profe, ¿cómo usted estuvo más de 20 años trabajando con Bielsa? Y había una admiración profesional mutua. Yo siento que era así. Imagínate, 21 años trabajando juntos y ellos se trataban de usted. Sí. Me contó que hubo como 2 veces que se tutearon, que fue cuando hubo discusión. Claro. Cuando no se ponían de acuerdo y empezó a subir el nivel. Y como 2 veces dijo que no, y se mandaron a la cresta. Pero me dice, 21 años creo que fueron como 2 veces que nos tuteamos y fue cuando nos mandamos a la cresta. Pero el resto, hasta último minuto de trabajo, era usted, profesor, usted, Marcelo, porque cuando montaba las anécdotas era todo el rato usted, y digo, oye, pero ¿cómo? Y así era. ¿Tú dices que habían discrepancias, sin embargo, en esto? Sí, había discrepancia, como en todo. O sea, en alguna relación de trabajo, en alguna concentración, en algún hotel, en alguna cancha, en algunos jugadores que no estaban bien en condiciones físicamente. Entonces Marcelo le decía, bueno, usted me dijo que iban a estar bien hoy día. ¿Y qué pasa? No, que le falta uno y tiene que pasar por el kinesiólogo, por los traumatólogos, por los facultativos, para que ellos recién den el alta para que el jugador esté en condiciones. Lo tomo yo y se lo entrego. Pero usted me dijo que el jugador tenía que estar listo hoy. ¿Qué pasa? Entonces eso era el problema que había. Y lo otro, que siempre Marcelo quería a los jugadores 100% y no lo iba a tener 100%. Claro. En muchos aspectos, Y le decía, y fuera de micrófono y conversando contigo en alguna concentración, decía, Marcelo es un genio, pero también es un loco. Sí, no, sin duda. Sí. Es que bueno, es que tiene que tener ese carácter precisamente para entenderlo, sí, para saber qué es lo que está pensando y acomodarse al bien último, qué es lo que están buscando. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de escuchar a varios profesionales que trabajaron con Marcelo Bielsa y muchos de ellos decían, nunca más trabajo con él. O sea, aprendieron, de hecho Daniel Morón una vez dijo, nunca más trabajo con él, o sea, porque él terminó estresado. Y aprendió, o sea, contaba una vez Daniel que en 3, 4 años trabajando con él aprendió más que en los 20 años de carrera. O sea, una locura, dice, lo que logró absorber. Pero era un tipo demandante. 8 de la mañana hasta 10 de la noche y todos los días y así. Entonces, lo mismo con Berizzo. Berizzo llegó un minuto en que renunció y dijo, no, pero si quieres trabaje desde la casa. No, o sea, yo me voy, ya no doy más. Trabaje desde la casa. Claro, no era trabaje menos, trabaje desde la casa. Y en cambio Bonini fue, de hecho lo dijo en una entrevista, como que él, en vez de tratar de cambiarlo o algo por el estilo, dijo, no, él es así y yo me adapto a su forma, pero sin renunciar a ser yo, sin renunciar a mi forma más bonachona, más cercana. Pero cuando nos uníamos en un propósito, que era ser riguroso, que era ser estricto, éramos los dos firmes. Y eso es lo que lograron con la selección. Y desde el primer día, que un día me contó también de cómo se conocieron y cómo surgió esta pareja. Esa es la historia del contrato de cuando iba manejando, es muy buena. Es muy buena. Bonini iba a dar una charla a Rosario. ¿Ya? Y ahí estaba Marcelo Bielsa, ya se sabía, se comentaba el ambiente de
de este buen preparador físico. Marcelo Bielsa va y queda encantado y conmovido con la charla que da Bonini. Entonces dice, no, yo tengo que trabajar con él es mi preparador físico. Y pasar un par de tiempo, lo llama y Bonini dice, no, que no podía trabajar con él porque, como decía Polaco, un preparador físico trabaja con su pareja, que es su entrenador. En ese tiempo trabajaba en Ferrocarril Oeste, un equipo que estaba viviendo una situación económica horrible. Y el técnico era Carlos Timoteo Grigol. Bielsa viaja a México a trabajar en Atlas. Y desde allá lo llama. Y como 2 veces quiso trabajar y Bonini, no, muchas gracias Marcelo, no puedo trabajar. Se entera Bielsa que económicamente Ferro estaba horrible y llama a Grigol. Porque Bonini ya le había dicho 2 veces que no. Llama al técnico y le dice, mire, usted no puede ser egoísta. Bonini es un tipo joven, tiene hijos, pero no le pagan nunca en Ferro. Yo acá en México le voy a dar su mensualidad y acá le van a pagar 3 veces, 4 veces lo que ganan en Argentina. Además que usted está terminando su carrera, Grigol ya mayor, y lo convence. Y Grigol dice, llega el próximo día al entrenamiento y Grigol habla con Bonini y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que no podemos seguir trabajando juntos. ¿Por qué? No, acá no te pagan, tú tienes que velar por tu futuro, por tu familia, tus hijos, eres joven. Lo mismo que le dijo aquí, si ya, y que vos, no, entonces yo creo que tienes que ya buscarte otro entrenador, ir a trabajar a otro equipo. Y Bonini queda así. A la media hora, Bielsa preparaba todo eso, se enteraba que era terminar el entrenamiento, prácticamente. Y lo llama a media hora, le dice, Luis María, ¿cómo está? Marcelo Bielsa, ¿cómo está? Le quiero ofrecer este trabajo para que se venga a trabajar conmigo a México. Mire, puede ser interesante, mire, le pago tanto, 100 pesos. Mire, tendría que verlo, hablar con mi familia. No, le estoy haciendo esta oferta, ¿sí o no? Pero no, déjeme ver, no, ¿sí o no? Dice, bueno, yo creo que sí, no yo creo. Sí, bueno, sí, le dice, perfecto, sí. Mañana usted tiene un vuelo desde 6 a las 10 de la mañana a Guadalajara, México. Y dice, oiga, ¿pero de qué iba a hablar? No, su correo electrónico. Y le manda los pasajes. Y uno dice, ¿viste esto? Bueno, hablé con su amiga, es que me tengo que ir, tengo una pega que me voy a ganar súper bien. Proyección con Bielsa. Llega al aeropuerto en Guadalajara. Bonini se acuerda, dice, ¿te acuerdas del personaje de Kramer imitando a Bielsa? Igual, un tipo atrás, entre la gente, lleno el aeropuerto, mirando, moviéndose de un lado para otro. Lo ve, lo hace así. Viene con su maleta Bonini, se enfrenta a Bielsa y Bielsa le dice, ¿cómo está? Saluda y dice, mire, lo primero que le quiero decir es que nuestra relación va a ser estrictamente profesional. ¿Le quedó claro? Sí. No, ¿le quedó claro? Sí, me quedó claro. Perfecto, caminemos. Y se fueron al estacionamiento, Bielsa primero y él atrás, y como decía, ¿dónde me vine a meter? El primer día. Y así era. No terminó siendo estrictamente profesional, terminó siendo de amistad el hecho de que el mismo Bielsa estuviera tan preocupado por el estado de salud de Bonini. En el cuerpo médico de la selección, Fernando Zamorano, que era kinesiólogo, y Carlos Monte, que era el facultativo, el médico, la sufrían demasiado. Porque primero Bonini les preguntaba cómo estaban y Bonini era el que los tenía que tratar para ver que si se habían recuperado de la lesión, que no vaya a recrudecer esa lesión porque Bielsa los iba a necesitar en el partido en 2 días más. Entonces ellos sufrían y Bielsa iba y le decía, Carlos, ¿está o no está? Y Carlito dudaba. Si le digo que está y se lesiona, me va a matar. Si le digo que no está me va a retar porque y no va a jugar, que es porque yo le había dicho que en 2 días más estaba recuperado. No, si era una... Era bravo. Era bravo. Y ahí Bonini también, bueno, profe, que resulta que 2 días más para el jugador, démosle dos más, démosle 2 vueltas más a la cancha, tratémoslo más, apliquémosle más. Pero eso en un concepto normal es entendible, pero cuando eran cuerpos técnicos como estos, que tenían planificado hasta lo más mínimo. Y tenían poco tiempo, tenían poco tiempo. Normalmente las selecciones tienen menos tiempo. Tienen menos tiempo. Eran tantos entrenamientos y en cada entrenamiento trabajamos este y este aspecto. Entonces, correr uno era catastrófico. No sé, Polaco, si tú lo viviste, pero Fernando Zamorano en Europa andaba buscando repollo. Para los desgarros. Para los desgarros. Sí, para la inflamación. Y yo un día quedé loco. ¿Para qué usted quiere un repollo? Necesito un repollo, me decía. Llegó al hotel, pidió un repollo, encontró un brócoli, repollo, no sé qué encontró. Y encontró. Y le colocó al futbolista. Se coloca, y aunque no lo yo también lo usé. Ah, ya. Quedan olorositos, o sea. Sí, seguro. Seguro después la venda y todo. Una vez con esta alusa. Y sirve para las inflamaciones. ¿Tienes inflamadora?
Gracias por la... Gracias, Ernesto. Gracias, mi querido Gustavo, por haber compartido estos minutos y un pequeño homenaje a nuestro amigo, finalmente era nuestro amigo también aquí en TVN, Luis María Bonini. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Espérenos. Estamos de regreso. Démosle un vistazo ahora a algunos de los temas que marcaron la jornada. Las buenas noticias, por ejemplo, para las arcas fiscales, porque Codelco reportó este jueves más de 1.600 millones en excedentes, superando en 6 veces lo establecido como meta por la estatal. El presidente ejecutivo de la cuprífera, Nelson Pizarro, dijo que este resultado se explica en parte por el alza en el precio del cobre, pero también por la gestión que se ha hecho en los costos de los últimos meses. Además, llamó al Estado a aprobar una nueva inyección de recursos. Aquí hay un efecto combinado. Básicamente el factor principal es el precio, pero también hay una componente de gestión. Si uno analiza el 1.614.000, las 3/4 partes son consecuencia de un mejor precio. Y 1/4 parte, aproximadamente, equivalente a 362 millones de dólares, es gestión. Son disminuciones de gasto. Estamos muy contentos por haberlo logrado y por haber contribuido nosotros en lo único que podemos controlar, que son en nuestra gestión, nuestra performance. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, dijo hoy que va a avanzar en la gratuidad de la educación superior si es que vuelve a la moneda. Fue una de las condiciones que había puesto el senador Manuel José Osandón para sumarse oficialmente a su campaña. Pero yo lo voy a dejar ahí, que es en el barro, señora Sandón, le quedan muy pocos días de candidato. ¿Se acuerda de esta frase o tal vez de esta? Él estuvo escondido porque fue declarado reo, no lo declararon reo por lindo. Lo cierto es que tras 4 meses de fuertes cruces, el panorama es otro, aunque sin dejar el debate de la belleza de lado. Yo no me arrepiento en nada. ¿Y usted cree que lo elegí ahora por lindo? No, pues, yo estoy por Chile. Y es que claro, según algunos, la llegada de Manuel José Osandón apunta a conseguir el respaldo de los votantes en zonas como Puente Alto, donde Beatriz Sánchez le ganó a Piñera. Respaldo entregado al exmandatario, aunque con él ausente, porque hasta ahora el postulante a la moneda visitaba la Araucanía, pero no solo, acompañado por su otro ex contendor de primarias, Felipe Kast, con quien bromeaban. Le pilló la vuelta, Ya, 8, Sin embargo, el respaldo no fue un cheque en blanco, pues el senador Osandón exigió ciertas condiciones e incluso un cambio en el programa de educación. El presidente se comprometió conmigo que en su gobierno la gratuidad estudiantil iba a aumentar. Le dije que si no cumplía los compromisos, al frente iba a tener a su peor enemigo. Vamos a avanzar en materia de gratuidad. Apenas la economía chilena vuelva a crecer con fuerza y las finanzas públicas lo permitan. Y muy especialmente a los alumnos de la educación técnico-profesional. Es insólito en realidad el cambio de discurso, es insólito, porque además ¿a quién le creemos? Al Piñera del lunes, del martes, del miércoles. Esta capacidad de cambiar de discurso en función de las circunstancias no parece serio, no parece responsable. Respaldo que se transforma en un paso vital para la campaña de Sebastián Piñera, que a contrarreloj deberá captar nuevos votantes en el centro político y en la clase media, en un camino que por ahora y de cara al balotaje parece estar cuesta arriba. Digamos, sin embargo, que esta realidad que describe la vocera de gobierno también le puede pegar al candidato Alejandro Guillé, Frente Amplio, que es el sector de cual, digamos, los votos pueden aparecer para el candidato de fuerza de mayoría, ha planteado no más AFP. Alejandro Guillé no está en la línea de no más AFP, pero ahora está estudiando eventualmente un término del sistema de administradoras de fondos de pensiones. También podría surgir entonces un cuestionamiento de, bueno, ¿por qué el candidato se está adaptando tal cual como lo hace Sebastián Piñera? Para conseguir en el fondo los apoyos
probablemente para hacer los guiños se van a tener que hacer adaptación a los programas de gobierno. ¿Cuán profundos es lo que vamos a ver en las próximas semanas? A propósito de Guillé, hay que decir que la diputada comunista Camila Vallejo se sumó hoy a la primera línea del comando del senador después de la fuerte molestia de su partido por haber sido excluido. De esta forma, entonces, la nueva mayoría suma gestos para atraer al 20% del electorado que se inclinó por Beatriz Sánchez. Hola. Chilena, es que... Son los 6 nombres y las 6 caras que pasaron a conformar la primera línea del comando de Alejandro Guillé. Su misión será coordinar la campaña en segunda vuelta, así lo confirmó el candidato oficialista. Los que están colaborando siguen colaborando, pero es necesario ampliarse. Incluso estamos disponibles hacia otros sectores que quieren incorporarse de manera más activa. Van a tener un lugar porque es momento de sumar a todo el progresismo de Chile. Un comando que definitivamente se amplió. Tenemos que sumar y sumar y sumar. La incorporación de la diputada y senadora electa Yasna Proboste le dio protagonismo a la democracia cristiana en esta campaña, partido que ha llamado a cuadrarse con el candidato progresista, incluso con una fuerte advertencia para quienes se descuelguen. Si alguien llama públicamente a votar por Piñera, claro, cualquier militante podría pasar esos antecedentes al Tribunal Supremo. Si el miércoles la molestia del Partido Comunista era la exclusión del PC del comando de Guillé, este jueves los ánimos cambiaron. La diputada del PC, Camila Vallejo, considerada como un puente natural hacia el Frente Amplio, llegó al comando. Necesitamos reforzar el programa en aquellas ideas que son importantes para la ciudadanía y que también lo ha expresado el Frente Amplio, por lo tanto tenemos toda la disposición de trabajar duramente para poder hacer que esta candidatura genere más convergencia. Gestos de Alejandro Guillé en su campaña que deja más conformes a demócratas cristianos y a comunistas, guiños que también realizó al votante de Beatriz Sánchez. A la luz de los resultados de la elección del domingo, entendiendo que acá hay un mandato ciudadano mayoritario que está por los cambios y por lo tanto nuestro programa ha pasado segunda vuelta. Nuestro programa está comprometido con los cambios, estamos dispuestos a abrirlo. Esperamos que eso se manifieste en una apertura por parte de ellos a varias de las propuestas programáticas que han venido levantándose desde el Frente Amplio y que hasta el momento lamentablemente no se ven en la hoja de ruta del programa que tiene la Fuerza para Mayoría. Entre ellas piden condonar las deudas del CAE y terminar con las AFP. Sumar es la consigna de Alejandro Guillé y este renovado comando será el encargado de salir a conquistar los votos que faltan para llegar a la moneda. En la crónica internacional, en Argentina se pierden las esperanzas luego de que la Armada reconociera que se registró una explosión el día en que se perdió contacto con el submarino Ara San Juan. Entre los familiares de los 44 tripulantes que iban a bordo cunde la indignación por lo que consideran negligencia y ocultamiento también de datos. Se roban la plata a los jefes, por eso son unos hijos de puta. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alambre a navegar. Yo llegué acá a dejar un cartel y a mí me hicieron así con la cara. Quería colocar aquí. ¿Qué significa? Que están todos muertos. Después de 8 días sin novedades, recibieron un golpe que demolió todas sus esperanzas. Los familiares de los 44 tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan pasaron de la incertidumbre a la angustia, tras escuchar el primer indicio de que sus seres queridos nunca más van a volver. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Explosión que se habría producido el miércoles pasado, justo después del último contacto. Según expertos, eso explicaría por qué nunca se activaron las balizas de emergencia y que se perdiera todo rastro con las comunicaciones del submarino. La explosión habría sido interna y por eso no habría restos del submarino flotando. Se desconocen las causas de la tragedia, pero se descartó que se tratara de un ataque militar. Hoy estamos acá por cada uno de nosotros. Esto trabajamos como un equipo, como una familia. Y atrás de nuestro también está nuestra verdadera familia. Sin ellas no podríamos haber llegado a donde hoy estamos.
En este video de 2014 se ve el momento en el que los submarinistas salen al mar después de un periodo de reparación del Ara San Juan que duró 6 años. Los familiares de los tripulantes le están exigiendo al presidente Mauricio Macri que rueden cabezas en la Armada. Parte de su crítica apunta a que la nave presentaba fallas de mantenimiento que fueron desatendidas, como un desperfecto grave que sufrió hace 3 años, del que no se entregaron mayores antecedentes. Los acusan de darles falsas ilusiones. Creen que la información que se entregó este jueves la sabían hace días y la ocultaron. No te dicen nada, por eso digo que son unos desgraciados. O sea, para mí son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que lo sabían y son unos perversos. Esa es mi opinión, que mandan una mierda a navegar y ahora quieren decir eso. Y quiero aclarar que esta mierda viene de hace años, no viene de ahora. No nos quedó santo por rezar, no nos quedó a nadie por pedir. No sé si van a volver sus cuerpos, si es lo que más me duele, porque no le voy a poder llevar una flor, no voy a poder tenerlo en casa si pensaba hacer de otra cosa. 4.000 efectivos de una decena de países continúan con las labores de búsqueda para localizar los restos del submarino, cuando ya no quedan esperanzas en la peor crisis de este tipo que ha vivido Argentina. Bueno, y en deporte algo alcanzamos a comentar recién en el panel de conversación que teníamos respecto de lo que está pasando con Marcelo Bielsa, protagonista de una nueva polémica en Francia, donde el Lille lo suspendió de su cargo, pero el entrenador no se da por despedido. En medio de esto se especuló con un viaje del rosarino a Chile, pero todo indica que sigue en Europa negociando su desvinculación. Marcelo Bielsa fue suspendido de su cargo como entrenador del Lille. Beaucoup de choses aussi qui sont compliquées parce que parallèlement au cas Bielsa. Un hecho que se conoció la tarde de este miércoles y que de inmediato causó extrañeza por la forma. Côté romantique de prendre Bielsa, en tout cas, ils s'en foutent un petit peu. El club señaló que se trataba de una medida provisoria, que no había sido un despido, lo cual abrió el margen para las especulaciones. Por esta situación en particular, Marcelo Bielsa, sin pedir permiso a su club, desesperado por la situación de su amigo, viajó a Chile. Algunos medios incluso aseguraron que la marginación se debía a un acto de rebeldía del loco, quien habría viajado a Chile sin permiso para acompañar a su amigo Luis Bonini en sus últimas horas. Es lo que se dijo. Lo cierto es que, por lo menos a esta hora, no se sabe si Bielsa viajó a Chile o no. Sin embargo, Bielsa no se movió de Francia. Es más, se habría presentado al entrenamiento de este jueves, pero en el Lille mantuvieron su postura, tanto así que nombraron a Fernando da Cruz como DT interino. Un episodio extremadamente confuso. La explicación de algunos medios franceses fue que la mala campaña del equipo, que los tiene penúltimos en la liga, y la mala relación de Bielsa con el gerente deportivo Luis Campos desataron el quiebre, y la razón que explicaría la suspensión es que el club no tendría los 15 millones de euros que cuesta su indemnización. Esto de Marcelo Bielsa es un escenario nuevo que se ha producido, indudablemente que es parte también del análisis que estamos efectuando para resolver el tema de la designación del nuevo entrenador nacional. Una noticia que tuvo repercusión mundial, en especial en Chile. La NFP quiere de vuelta al rosarino en la selección nacional. Bueno, decirle que ese es un tema, ya lo hemos hablado, es un tema que estamos profundamente involucrados, no solo el vicepresidente, sino yo personalmente, el presidente, que es una decisión muy importante con nuestro directorio, de solucionar este problema lo antes posible. A falta de la ratificación de su despido, uno de los técnicos más queridos del último tiempo vuelve a estar en la órbita de La Roja. Y este jueves Arturo Salá habló en la ANFP y lo hizo para defenderse de todos los cuestionamientos de los cuales ha sido víctima durante los últimos días. El presidente del fútbol chileno se refirió en extenso al denominado caso Facturas. En primer término, reconoció que cometió un error al facturar viajes familiares en nombre de la ANFP, pero desmintió que se haya quedado con dineros pertenecientes a las arcas de la ANFP. Además, reveló que se van a realizar una serie de auditorías a las cuentas de los directores del organismo y que se va a contratar a un contralor para revisar la contabilidad. Por último, descartó que esté pensando en renunciar a su cargo. Escuchemos parte de sus declaraciones. Se me puede decir que he sido un antifútbol, que he sido un mal entrenador, que he jugado a la defensiva, que soy parco, que soy pesado, cualquier cosa. Pero lo que no voy a permitir es que se dude de mi honorabilidad y la honestidad.
también reconozco que he tenido una equivocación en esto. Creo que tenía que haber estado más encima de los temas en la gente que delegué y de revisar que no existieran temas pendientes. Y indudablemente esto nos hace, y a mí personalmente me hace, extremar control sobre estas y tantas otras obligaciones de mi gestión, la que seguiré ejerciendo con la misma fuerza y dedicación que hemos puesto hasta ahora. Las declaraciones del líder de la ANFP. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, eso sí, porque en la universidad siempre hubo alguien que te motivó cuando más lo necesitabas, ese apoyo que te hizo alcanzar tus metas. Estamos hablando de tus profesores, esos que siempre te dieron más. Para los que buscan más Universidad Autónoma de Chile, es más universidad. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta vamos a entregarles el pronóstico del tiempo. Vamos a mirar algunas cosas en nuestro portal 24horas.cl. Concluimos el programa a la vuelta. Espéranos que ya estamos con ustedes. Le damos un vistazo a algunas cosas. Veamos nuestro portal 24horas.cl, que está destacando entre las distintas noticias que tiene nuestro portal, está el vuelco en el Distrito 21, donde un reconteo de votos del CERVEL dio como ganadora a la candidata de la Democracia Cristiana, lo que significa que la Falange aumentó a 14 sus diputados electos, lo que significa en la práctica que se establece que gana Joana Pérez en lugar de la candidata de la UDI, María Carolina Ríos, en este Distrito 21 de la región del Biobío. La historia la va a encontrar aquí en todo caso en 24horas.cl. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 16,7 grados. Tenemos despejado para mañana 27 la máxima y el sábado 31 como temperatura extrema. Nos vamos con la música de Beyoncé, que según Forbes es la artista femenina mejor pagada del año. Superó a Taylor Swift, 105 millones de dólares versus 44 millones de dólares, según dice la información de Forbes. Nosotros con esta canción nos despedimos. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Nos vemos el fin de semana en 24 Horas Central. Buenas noches.